Muy buenas tardes para todos. El día de hoy vamos a socializar el dilema ético. Esta presentación fue realizada por Iván Darío Devia y quien les habla, Laura Valentina García. La situación se basó teniendo en cuenta la situación dilemática plasmada en el documento de Word. El análisis se hizo bajo los principios del principialismo, personalismo y el código de ética de enfermería. Con relación al principialismo, se basó en la autonomía, la beneficencia, la no maleficencia y la justicia. Primero, entonces, don Carlos ya había tomado una decisión sobre su estado de salud, una decisión que ya había sido respetada. Siempre se pensó en hacer el bien a don Carlos y a su familia. Nunca se impuso por encima de la decisión de don Carlos de continuar con tratamientos médicos invasivos con el fin de no generarle daño y no continuar con un sufrimiento prolongado. Y en la justicia se tuvo en cuenta la voluntad de don Carlos de acuerdo a sus necesidades. Con relación al personalismo, se basó en los 14 principios, siendo el primero el principio del valor fundamental y respeto del ser humano desde la concepción hasta la muerte. Como se plantea este principio en esta situación, siempre se tuvo en cuenta el respeto a la vida, siendo este el primer derecho fundamental sobre todos los derechos. En el segundo, el cuerpo es un conjunto en su totalidad. Las intervenciones médicas a don Carlos ya lo venían afectando como persona. Tercero, respeto a la dignidad humana de la persona. Toda persona, sin importar su edad, su sexo, su coeficiente intelectual, tiene una dignidad y nunca se vio a don Carlos como una enfermedad, sino como un ser sintiente. El cuerpo humano debe ser respetado. Don Carlos ya había tomado una decisión con respecto a no realizarse ningún tratamiento médico invasivo. Los demás son iguales a nosotros en dignidad. No sería correcto no haber respetado la decisión de don Carlos. En el siguiente principio de responsabilidad, se informó al servicio tratante y a su familia la decisión que había tomado don Carlos, siendo este un acto responsable en beneficio de ambas partes. En el principio de totalidad o principio terapéutico, a pesar de tener la indicación quirúrgica de amputación de su pie derecho como primera medida terapéutica para ayudar a su funcionamiento de su organismo, don Carlos ya había tomado una decisión. En el principio del mal menor, la condición de don Carlos no iba a mejorar y pues aunque él había decidido irse para su casa tampoco iba a mejorar, él iba por lo menos a estar tranquilo. En el principio de verdad siempre se brindó información veraz a don Carlos y a su familia sobre su condición clínica. En el principio de fidelidad siempre hubo vocación de cuidado y respeto a la vida. Principio de solidaridad, por medio de la comunicación entre enfermera, médico, paciente y familia se logró un bien común. Siempre se fue tolerante con la opinión de don Carlos y su familia. Se brindó el principio de privacidad, de mantener la privacidad de la persona, aunque hay situaciones en que se tienen que exponer, como fue en este caso la decisión de don Carlos. Y finalmente de precaución se tuvo en cuenta el daño al que se podría enfrentar don Carlos por no continuar con su tratamiento médico. Se le informó los riesgos, las posibles complicaciones e incluso la propia muerte. De acuerdo a ello, al Código Ontológico en Enfermería, nos basamos primero en el CIE, que nos dice de que la enfermera y las personas. En este proceso se toma en cuenta siempre la decisión del señor Carlos. ¿Por qué? Porque brindamos un plan de atención exclusivo para él. Dice también o nos lleva a que la enfermera y la práctica hace de que nosotros en la atención del cuidado, en la atención, digamos, de nuestro plan, mejorar su condición de salud. Le demos confort, le demos seguridad y asimismo aportamos nuestro conocimiento para manejar su condición de salud. Dice que la enfermera y la profesión, esto va encaminado hacia nuestro rol en enfermería siempre, respetando ese principio de autonomía y ese principio que tienen nuestros pacientes de elegir su tratamiento y elegir qué cuidado en el momento necesitaba o esperaba para ello. Y la enfermera y su equipo de trabajo, siempre se maneja una buena comunicación con el equipo interdisciplinario, con el médico, con el mismo sujeto de cuidado que nuestro paciente, con su familiar cuidador y con sus familiares. Vemos aquí la ley 911 que nos habla sobre el código ontológico aquí a nivel nacional. Vemos que tiene 6 títulos. Dentro de esos títulos vemos que en el título número 2 hablamos sobre fundamentación ético frente al desarrollo de la práctica profesional. Nosotros desde enfermería actuamos con la no maleficencia. Nunca le hicimos daño al paciente ni nunca le vamos a hacer daño al paciente. Todo su criterio, todo su proceso siempre se le respetó. El título 3 habla sobre las responsabilidades del profesional de enfermería en la práctica.
Lo que vemos aquí es que nosotros siempre vamos a hacer el bien, siempre vamos a mejorar o a preservar la vida de nuestros pacientes. En este momento se preservó la vida del señor Carlos, en donde se le tuvo en cuenta su decisión, que fue que no se le amputara su pie y que asimismo se pudiera ir para su casa como una persona íntegra e integral. Seguimos aquí, vemos en el título 4, título 5, en donde nos habla sobre del profesionalismo como disciplina profesional. Hacemos ciencia, tenemos un conocimiento y ese conocimiento nos basamos en la atención que le brindamos al paciente. De antemano, muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad.